Bienvenidos a las Guambitas Podcast, historias que educan, voces que inspiran, un espacio para que los docentes de nuestra ciudad sean escuchados. Hoy con el decano de la Facultad de Ingeniería Forestal de la Universidad del Tolima, Omar Aurelio Melo Cruz. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al podcast Las Guambitas, integrado por María Camila Marín, Dayana Sánchez, Sofía Salamanca y su servidora Sheila Aponte. La noche de hoy estaremos conversando con el profesor Omar Aurelio Melo Cruz, quien es profesor y decano de la Facultad de Ingeniería Forestal en la Universidad del Tolima, acá en Ibagué, Colombia. Profesor, muy buenas noches, bienvenido al podcast. Muy buenas noches, Sheila, y igualmente un saludo para sus compañeras, el grupo de las Guambitas, que me parece espectacular, y muchas gracias por la invitación que me hace esta noche. Con muchísimo gusto, un honor estar con usted la noche de hoy. Bueno, empezamos con nuestra primera pregunta. Profesor, cuéntenos de sus estudios, títulos que tiene el día de hoy. Oh, perfecto. Quiero comenzar diciéndoles un saludo especial para la audiencia y para el grupo de trabajo que va a circular este video. Mi nombre es Omar Melo, soy profesor del Departamento de Ciencias Forestales por 30 años aquí en la Universidad del Tolima. Soy ingeniero forestal egresado de la Universidad del Tolima. Tengo una maestría en silvicultura de bosques tropicales y un doctorado en ciencias agropecuarias. Excelente, bastante experiencia también pues en los estudios. Y ahora, bueno, quiero saber más o menos cómo fueron sus inicios como docente, qué lo motivó a ser docente. Bien, yo quiero iniciar la respuesta a esa pregunta a partir de una consideración bien interesante. Yo creo que el ser docente, ser profesor, ser maestro, no es una forma de vida. Yo creo que es una decisión de vida que uno toma. Creo que los profesores no se forman, creo que los profesores nacen. Ser profesor siempre lo comparo yo con el principio biológico de la mitosis, que es una teoría biológica que todos hemos visto desde que estábamos en el kindergarten, que es cuando una célula se divide en dos células iguales y se forman dos células hermanas. Ese no es el misterio. El misterio es que la célula madre, la célula original, cuando se divide, transfiere toda la información genética a la célula hija. Es decir, que cuando se forman esas dos células, las dos células tienen el mismo conocimiento, la misma información. Creo que ese es el mejor ejemplo para una persona que esté formándose, esté desarrollándose como profesor. Es apartarse de los egoísmos para transferir, compartir todo el conocimiento que se tenga sin ningún tipo de resguardos. Creo que ese es como el primer principio de lo que podría ser un verdadero profesor, un verdadero maestro en enseñanza. Yo nunca me imaginé ser maestro. Circunstancias de la vida, ¿cierto?, me llevaron a presentarme a una convocatoria al interior de la Universidad del Tolima, y esa convocatoria la gané frente a un concurso docente de altos méritos académicos donde participaron como más de 150 aspirantes para esa convocatoria. Y una vez me fui a estudiar, a hacer mis estudios de maestría, regresé a la Universidad del Tolima con esa labor académica y con esa iniciativa de poder compartir lo que había aprendido en un posgrado de alto nivel en Colombia a una población académica que lo necesitaba. Y eso lo he hecho con el corazón en la mano y de la forma más generosamente posible. Y creo que en estos 30 años como profesor que he tenido, he participado en la formación de más o menos unos 1.400 ingenieros forestales. Y hemos contribuido con lo que sabemos y con lo que cada día aprendemos a que resolver sus problemas. Okay. Entonces básicamente pues la institución como tal que ha laborado ha sido siempre la Universidad del Tolima, o ha trabajado en algún colegio como tal. He tenido la oportunidad de, por ser profesor universitario, compartir clases de formación en otras universidades, haciendo tanto mi maestría como mi doctorado en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. Fui profesor adjunto, profesor invitado,
para estudiantes de pregrado. Igualmente en la Universidad Industrial de Santander en Málaga, donde también hay el programa de Ingeniería Forestal, he participado de eventos académicos, de seminarios, y he participado en la formación de ingenieros. Igualmente en eventos académicos donde nos invitan y hay profesionales de muchas áreas, en áreas afines a los bosques, a la conservación, a la biodiversidad. Entonces uno se convierte en un maestro de muchas profesiones y de muchas personas. Pero lo más interesante es que en la Universidad del Tolima, en la que yo laboro, uno de sus ejes estratégicos es la proyección social y la participación comunitaria. Entonces también he sido profesor de comunidades vulnerables como son los grupos afrodescendientes, campesinos, colonos, indígenas, en temas muy particulares, y hemos podido lograr exitosamente bajar ese lenguaje técnico y científico al común de las personas para que igualmente resuelvan situaciones problemáticas de su entorno de vida. Hablando entonces de problemática, ¿cuál cree que sea la problemática más grande que pueda tener la educación actual? Estamos viviendo una era del conocimiento y lamentablemente al conocimiento se le ha puesto precio. Entonces, el conocimiento que puede contribuir a solucionar problemáticas comunes dentro de la sociedad, dentro de grupos humanos, dentro de comunidades vulnerables, a veces se dificulta por esos costos que tiene. Pienso que la universidad pública cumple una misión estratégica en la cual puede mitigar esa necesidad de conocimiento, y por eso lo estamos haciendo desde la Universidad del Tolima. Igual que yo, creo que los demás profesores en los diferentes programas y los diferentes áreas de conocimiento. ¿Y cuál ha sido el mayor desafío que ha tenido como docente y cómo lo ha superado? Bien, excelente pregunta, Sheila. Yo soy profesor en diferentes niveles académicos, tanto en el pregrado, en la ingeniería forestal, en nuestros programas de maestría que tenemos en la universidad, e igualmente soy profesor de los programas de doctorado. Y en esos diferentes niveles pues, desarrollo los procesos de enseñanza para los objetivos particulares que tiene cada uno de ellos. Dar una clase en un posgrado de alto nivel pues, requiere una gran preparación y un gran esfuerzo, poniendo las temáticas en lo que denominamos la frontera del conocimiento. Pero eso se hace, se maneja. El gran desafío fue cuando mi hijo tenía 7 años de edad y dentro de las actividades que estaban haciendo en su colegio, me invitaron a dar una charla a niños de 7 años de edad sobre los bosques y el medio ambiente. Déjeme decirle que fue el reto más grande que he tenido como profesor, poder interactuar con ellos, hacerme entender, y lo más sublime, poder responder preguntas que ellos me hicieron y que me cuestionaron mi pensamiento y mi actuar como profesor. No hay ningún curso de doctorado que uno diga es difícil, pero cuando tú tienes esos pequeños cerebros y esos corazones que tienen una visión totalmente diferente del mundo y que las palabras que usted le está diciendo a ellos van a transformar su pensamiento para que se conviertan hombres y mujeres el día de mañana, creo que ha sido el reto más grande que he tenido como profesor. ¡Wow! Está excelente, profe. Y bueno, una anécdota que recuerde que haya marcado su carrera, de algún alumno en específico o algún padre de familia. Sí, yo tengo varias anécdotas como profesor y unas vivencias bien particulares. Yo mi tesis de maestría la realicé en bosques ubicados en el litoral pacífico colombiano, pero en el sur del país, es decir, en la costa pacífica nariñense, en unos ecosistemas muy hermosos, que son bosques inundables, y el nombre con que se identifican son bosques de Guandal. Guandal es un vocablo indígena que significa bosque de pantano.
Y esas comunidades que habitan esos bosques son comunidades afrodescendientes. El proyecto de investigación que yo estaba realizando en ese entonces tenía apoyo de recursos internacionales, principalmente de los Países Bajos en Europa. Y los recursos que salían era para pagar el acompañamiento a miembros de la comunidad que nos llevaban al bosque, donde nos protegían, nos cuidaban, mientras que nosotros recogíamos la información de campo. Entonces me encontré con la gran sorpresa que cuando iba a facturarles, a pagarles, no sabían que nada. Entonces fundé una escuela allá, en medio de la selva, en donde comencé con 3 personas, 3 de los baquianos, de los señores que me acompañaban, todas las noches, enseñándoles las vocales, las letras, a firmar, hasta que aprendieron a firmar. Pero lo interesante es que cada noche uno de ellos llegaba con su esposa, con su hermana, con su tía. Se iba agrandando el grupito y terminamos con una escuela de alrededor de 20 miembros de la comunidad, cuyo ilusión era poder aprender a firmar y poner su nombre en una hoja de papel. Esa ha sido una de las anécdotas más interesantes que he tenido en mi vida como profesor. Qué bonito, en verdad. Y una que, digamos, diga otra anécdota quizás no tan buena o no tan agradable que haya tenido también, que haya marcado. Es como una consideración. El papel de docente creo que es un trabajo o una labor poco valorada. Son cientos de personas quienes pasan por las aulas que uno ayuda a formar, y tenemos en el año un día muy particular que se llama el Día del Profesor. Y a veces uno se cuestiona cuando uno ha interactuado con tantas personas. Por ejemplo, en el caso mío, yo diría que más de 1.200, 1.300 ingenieros formados, y un solo mensaje de profe, me acordé de usted, feliz día. Creo que es una profesión bastante ingrata. Puede ser, sí, muy cierto. También he escuchado un poco de esa perspectiva. Profe, desde que empezó su carrera como docente hasta el día de hoy, ¿cree que ha cambiado la educación o la pedagogía, o siente que se ha mantenido exactamente igual? No, ha habido una transformación de locura. Nosotros nos formamos en una época donde el medio de enseñanza era el tablero, la tiza de cal, los libros físicos de papel y las horas de biblioteca física. No existía el WhatsApp, no existía el Facebook, no existía Google, no existía ningún motor digital de búsqueda, y el conocimiento estaba escrito en los libros. Entonces, en esa época en que estudiamos nosotros, era un trabajo de una disciplina increíble, donde teníamos que dedicar horas enteras del día a la biblioteca, a leer los libros físicos, a entender, a probar las teorías y las cosas. Recuerdo yo en mi época de estudiante, o como cuando comencé como profesor, el elemento tecnológico más avanzado era un proyector de diapositivas de carrusel, que hoy en día eso es un elemento de museo, ¿cierto? Sí. De cómo eran las cosas. Entonces, el usted tomar la fotografía, ¿cierto? Porque no existía la fotografía digital, sino era la fotografía de papel o el slide, la diapositiva, organizarla. Requería un esfuerzo grande. Ese esfuerzo le permitía al ser humano en ese momento alimentar la creatividad, su pensamiento, porque la información no le llegaba, él tenía que crear la información, él tenía que resolver las problemáticas. Una exposición, en el mejor de los casos teníamos un pliego de papel periódico, marcadores y hacer una cartelera, y esa era el PowerPoint de hace 30, 40 años atrás, ¿listo? Hoy en día, como lo mencioné hace un momento, estamos en la era de la tecnología. Un estudiante, un chico, una chica, con hundir una tecla tiene a ChatGPT y él te hace toda una tarea consultándole cientos de referencias bibliográficas que están dispuestas en la red.
Entonces, hoy en día los estudiantes tienen una vida impresionantemente cómoda. Todo está a la milésima del segundo, todo está a la mano, el esfuerzo es mínimo. Creo yo que se ha perdido la creatividad, se ha perdido el esfuerzo, se ha perdido la imaginación, y ya resolver problemas pues lo hace la inteligencia artificial o lo hace cualquier cosa dispuesta en el internet. Qué bueno que pudiera tener una puerta del tiempo, una ventana del tiempo, para que las generaciones que están hoy en día estudiantes estuvieran un día en ese pasado viendo cómo se construía el conocimiento en esa época, y de verdad que era un conocimiento que se valoraba increíblemente harto por el esfuerzo que uno hacía para obtenerlo. Claro. Sí, o sea, básicamente ya se podría decir entonces en su opinión que la tecnología o sea, el uso de la tecnología, específicamente la inteligencia artificial, ha perjudicado ese proceso de crear conocimiento, o ha servido más de apoyo, o ya el abuso de la tecnología ya... No. Como dije también anteriormente, Sheila, estamos en una generación y una era del conocimiento. El conocimiento está. Tú tienes el demo de ChatGPT, ¿cierto? Y él te hace unas cosas, pero si tú pagas, entonces ese ChatGPT te crea muchas más cosas, ¿cierto? Del conocimiento puesto. No, yo no creo que haya perjudicado, por el contrario. Creo que la tecnología que en ese momento tenemos nos dispone de una manera mucho más amplia al conocimiento. ¿Cuál es el problema? El mal uso que se le da a esas herramientas. Como el abuso. Sí, yo no usaría la palabra abuso, el mal uso. La pereza nos ha invadido, ¿cierto? Entonces, cuando teníamos que pasar 3 o 4 días leyendo un libro, analizando un libro, hoy en 5 minutos tienes el mejor resumen con las últimas 100 publicaciones científicas de alto impacto que te lo hace una IA en su computadora. Pero a veces ni lo leemos, a veces ni lo corregimos, o sea, lo damos por hecho. Y no, yo considero que esas son herramientas que si igualmente rescatamos la creatividad que tenemos para el conocimiento, pero lo que van a hacer es potenciar mucho más el conocimiento. Creo que lo que se le ha dado es un mal uso. Okay. Y hablando pues de creatividad, pues también digamos, quisiera saber desde su opinión o de su experiencia, ¿qué opinan de la educación artística, la educación que ella trae a la cultura también, que llama a otra forma de aprender, otras ideas? ¿Sí le parece que es importante en la educación, beneficioso, o que no es tan relevante como otras ciencias, digamos, distintas? Yo creo que nos quedamos cortos en utilizar esas otras herramientas. En la anécdota que te comenté de la escuelita que fundé allá en la Costa Pacífica, en la niñez, en Boca de Salinas, para poder yo explicarles cosas a ellos tenía que dibujarles el río, tenía que dibujarles su casa, los árboles del bosque, las palmas que producen los frutos, a partir de matachitos, ¿cierto? Si uno como profesor o como maestro tuviera más herramientas de esos, un solo símbolo o una sola imagen permitiría asimilar el conocimiento de una manera mucho más profunda. He realizado ejercicios con los estudiantes de mi facultad en los cuales jugando entienden a trabajar en equipo, por ejemplo. Yo les puedo dar una conferencia con diapositivas de trabajo en equipo, pero si jugamos a la lleva de la cadena, aprenden mucho más rápido y entienden eso. Y esas son herramientas artísticas, yo considero que son fundamentales. Comenzando por la presentación personal, la forma como uno se viste, las cosas, eso impacta. Una camisa con un color particular a veces genera más tranquilidad que otra camisa de otro color. Todo eso hace parte de la esencia del imaginario artístico que tienen las personas y emocional en un momento dado, donde las imágenes, la música, los sonidos intervienen. Por ejemplo, en el estudio de la fauna silvestre, en muchos inventarios de aves se utilizan los sonidos de los pájaros. Eso es arte porque dependiendo su canto, igualmente uno puede identificar qué especie está, cómo es la población, en qué condiciones
si es una ave migratoria, si es una ave autóctona de un lugar en particular. Entonces yo considero que cualquier herramienta que uno utilice y la creatividad que perdimos, ¿cierto?, por la comodidad que tenemos hoy en día, creo que todo lo que tenga que ver con las artes escénicas, la música, el folclore, los juegos, la pintura, los sonidos, son fundamentales para profundizar en el aprendizaje. ¿Qué opina de cómo los colegios, las instituciones educativas el día de hoy han manejado ese tema? ¿Sí creen que le dan el peso que debería de tener o...? No, yo creo que ese tema está corto en su implementación, en su fundamentación. No es que volvamos el aula de casi un carnaval, ni mucho menos. Es apoyar y avanzar en los procesos de creatividad y generación de conocimiento, apoyándonos en las herramientas que tenemos disponibles. Y muchas veces un ejercicio de ese tipo es fundamental para avanzar en el conocimiento. Y también pues con toda su experiencia que ha tenido, ¿qué creería que se pueda mejorar en la implementación a nivel general, no solamente artístico, en el sistema educativo actual? Creo yo que los licenciados, los profesores que estamos formando en los diferentes programas en la universidad, hablo de la universidad pública, no conozco las estrategias en las privadas, creo que están innovando en esa capacitación para los nuevos talentos humanos. El problema es la limitación de recursos en el ejercicio de la educación en el pueblo. Ahí creo que el gobierno se ha quedado corto en disponer los recursos necesarios para que se alimente o se crezca esas áreas de conocimiento. Qué bacano que los colegios tuvieran, por ejemplo, una sala de música. Qué bueno sería que tuvieran un stock de instrumentos musicales, por ejemplo. Ese tipo de formación o de momentos de formación dentro de una unidad académica, dentro de una institución educativa, yo creo que genera un ambiente totalmente diferente. Y yo creo que las angustias y las necesidades que hoy en día viven muchos de nuestros niños, muchas de nuestras niñas, se pueden apaciguar con actividades de ese tipo. Pues un consejo que le daría pues, a todas las personas que hoy en día se están formando para ser docentes, que quieren pues ya ser este nuevo grupo de profesores, ¿qué consejo le daría? Estamos viviendo una época donde se han reivindicado derechos de muchos grupos humanos que antes eran totalmente vulnerables. Por ejemplo, la diversidad funcional. El poder tener en nuestros espacios académicos personas que no funcionan igual que nosotros, que las hemos encasillado como con limitantes físicas, limitantes de aprendizaje. Esas son personas que son estratégicas para la formación y son los retos que tenemos para asumirlas. Creo que el egoísmo del ser humano, el egoísmo que tiene el ser humano, a veces impide reconocer que esas son personas valiosas. En mi unidad académica las tenemos y las apoyamos como un talento humano especial. Creo yo que el consejo para las nuevas generaciones de formadores en conocimiento, no los llamemos maestros o profesores, sino cualquier persona que pueda transmitir conocimiento, lo primero que tienen que hacer es dejar el ego, que a veces los eleva, ¿cierto? Los ponen a levitar en el conocimiento. Y recordar que como la célula en la mitosis, nuestro deber es transmitir todo lo que tenemos a esa nueva generación, a esa nueva célula, que para el caso nuestro serían las nuevas generaciones de estudiantes. Eso sería mi consejo. Profesor, muchísimas gracias por la entrevista, muy amable de su parte y un gran honor para mí poderlo entrevistar la noche de hoy. Entonces, el video estará disponible, le pasaré el link para que lo pueda ver. Nuestro podcast de las Guambitas. A todos ustedes les agradezco la invitación. Espero que estas palabras que compartimos dejen algún mensaje, alguna motivación
Y desde la Facultad de Ingeniería Forestal que me en ese momento tengo el honor de dar y siempre estar con las puertas abiertas para que digamos este tipo de conversaciones que me parecen increíblemente importantes en la formación de ustedes como profesoras y para la formación de los estudios humanos que por la razón vamos a salir a aprender, que escuchen, es cierto, y que todas esas experiencias, todos estos años que nos han dado, se las vamos a compartir a todos ustedes. De verdad, mucho gusto y estamos a Muchísimas gracias. Hasta luego. Esto fue Las Guambitas Podcast, historias que educan, voces que inspiran, un espacio para que los docentes de nuestra ciudad sean escuchados. Agradecemos al docente Omar Aurelio Melo Cruz por haber participado en nuestra entrevista. También agradecemos a la audiencia por habernos escuchado. No olviden darle un like y suscribirse. Chao, chao.